Imagina un lugar en el planeta donde las reglas de la vida no son las mismas que en ningún otro sitio. Un territorio aislado, brutal, fascinante, donde cada criatura ha tenido que reinventarse para sobrevivir. Un mundo donde no gana el más grande ni el más rápido, sino el que mejor se adapta. Bienvenido a las Islas Galápagos, un laboratorio viviente donde la evolución no es historia, es presente. Aquí cada mirada es una advertencia, cada movimiento es una estrategia, y cada error puede significar la muerte. Desde iguanas que nadan como dragones prehistóricos hasta aves que han olvidado cómo volar porque ya no lo necesitan. Este no es un paraíso, es un campo de batalla silencioso donde solo los más fuertes, los más inteligentes y los más resilientes logran imponerse. Lo que estás a punto de ver no es solo naturaleza, es poder, instinto y supervivencia en su forma más pura. Si quieres descubrir cómo funciona realmente la vida cuando nadie está mirando, suscríbete ahora y prepárate, porque este viaje cambiará tu forma de ver el mundo natural para siempre. Las Islas Galápagos no son simplemente un conjunto de islas perdidas en el Océano Pacífico, son uno de los ecosistemas más únicos, aislados y extremos del planeta. Ubicadas a más de 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, estas islas volcánicas nacieron del fuego, del magma que emergió desde las profundidades de la Tierra hace millones de años. Pero lo que realmente las convierte en un lugar extraordinario no es su origen, sino lo que ocurrió después. Aquí, la vida llegó de manera casi imposible. Animales arrastrados por corrientes oceánicas, aves que se desviaron de su ruta, semillas flotando durante semanas. Cada forma de vida que logró alcanzar estas tierras tuvo que enfrentarse a un entorno completamente nuevo, sin depredadores conocidos, sin competencia directa, pero también sin recursos fáciles. Y es en ese aislamiento donde comenzó algo extraordinario: la transformación. Los animales de Galápagos no son como los del resto del mundo. No siguen las reglas habituales. Son el resultado de generaciones y generaciones de adaptación extrema. Cada especie es una respuesta viva a un problema específico del entorno. No hay espacio para lo innecesario. No hay margen para el error. Aquí, cada rasgo tiene un propósito. Las iguanas marinas, por ejemplo, son una anomalía en sí mismas. Son los únicos lagartos del planeta que se alimentan en el mar. Sus cuerpos oscuros absorben el calor del sol después de sumergirse en aguas frías. Sus garras están diseñadas para aferrarse a las rocas mientras las olas intentan arrancarlas, y sus hocicos planos les permiten raspar algas de las superficies submarinas. No evolucionaron así por casualidad, lo hicieron porque no tenían otra opción. En este entorno, incluso el comportamiento cambia. Muchas especies no temen a los humanos, no porque sean dóciles, sino porque durante miles de años no tuvieron depredadores terrestres. Esto creó animales confiados, pero también extremadamente especializados. Y esa especialización es una espada de doble filo. Porque en un mundo que cambia rápidamente, lo que alguna vez fue una ventaja puede convertirse en una debilidad. Las aves también cuentan una historia fascinante. Algunas perdieron la capacidad de volar porque ya no era necesario escapar. Otras desarrollaron picos completamente distintos, adaptándose a diferentes tipos de alimento. Cada variación, cada detalle, es una prueba de que en Galápagos la evolución no es lenta ni abstracta, es directa, visible y sobre todo implacable. Pero lo más impactante de este lugar no es solo cómo los animales han cambiado, sino cómo interactúan entre sí. Aquí no existe el equilibrio perfecto. Existe una tensión constante, una lucha silenciosa por recursos limitados.
Cada especie ocupa un rol específico y cualquier alteración puede desencadenar un efecto en cadena. En Galápagos, sobrevivir no es una garantía, es un privilegio que se gana todos los días. En las Islas Galápagos, la supervivencia no depende únicamente de la fuerza o del tamaño, depende de la capacidad de dominar un entorno que cambia constantemente. Aquí, el verdadero desafío no siempre es escapar de un depredador, sino resistir. Resistir el calor extremo, la escasez de alimento, la imprevisibilidad del océano y los ciclos climáticos que pueden transformar completamente el paisaje en cuestión de meses. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta resistencia es la tortuga gigante. Estas criaturas, que pueden vivir más de 100 años, no solo son símbolo de longevidad, son verdaderos maestros de la adaptación. Sus cuerpos masivos les permiten almacenar agua y energía durante largos periodos, lo que les da una ventaja en épocas de sequía. Pero lo más fascinante es cómo diferentes poblaciones de tortugas desarrollaron características distintas dependiendo de la isla en la que viven. Algunas tienen caparazones abovedados, ideales para zonas con vegetación baja, mientras que otras presentan caparazones en forma de silla de montar, lo que les permite estirar el cuello para alcanzar hojas más altas. No es casualidad, es evolución en acción, es la naturaleza moldeando a cada individuo según las exigencias de su entorno. Mientras tanto, en las costas rocosas, las iguanas marinas continúan su lucha diaria contra uno de los elementos más hostiles, el océano. Cada inmersión es una prueba de resistencia. Se sumergen en aguas frías, reducen su ritmo cardíaco para conservar energía y se aferran a las rocas con una precisión impresionante. Pero no todas sobreviven. Durante eventos climáticos como el Niño, cuando la temperatura del agua aumenta y las algas desaparecen, miles de iguanas mueren de hambre. En esos momentos, solo los individuos más eficientes, los que logran adaptarse más rápido, tienen una oportunidad de continuar. Y ahí es donde la verdadera naturaleza de Galápagos se revela. Este no es un lugar estático. Es un escenario donde las reglas cambian constantemente. Los animales no solo deben estar adaptados, deben estar listos para adaptarse de nuevo. Las aves también enfrentan este desafío de formas sorprendentes. Los famosos pinzones, por ejemplo, no son solo aves pequeñas e insignificantes. Son uno de los ejemplos más claros de evolución observable. Sus picos varían en forma y tamaño dependiendo del tipo de alimento disponible. En épocas de sequía, cuando las semillas blandas escasean, solo los pinzones con picos más fuertes pueden romper las semillas duras. Esto significa que, en una sola generación, la población puede cambiar significativamente. No es teoría, es un proceso real que ocurre frente a nuestros ojos. Pero en este mundo no todo es adaptación física. El comportamiento también juega un papel crucial. Algunas aves han desarrollado técnicas únicas para alimentarse, utilizando herramientas o modificando su forma de cazar. Cada estrategia, cada innovación, es una respuesta directa a la presión del entorno. Sin embargo, hay algo aún más inquietante. El equilibrio de Galápagos es extremadamente frágil, porque cuando un sistema depende tanto de condiciones específicas, cualquier alteración puede ser devastadora. Y aunque durante miles de años estos animales han logrado sobrevivir, hoy enfrentan desafíos que nunca antes habían conocido. Aquí, la resistencia no es solo una ventaja, es la única forma de existir. En las Islas Galápagos, la lucha por la supervivencia alcanza uno de sus niveles más intensos cuando el alimento escasea. Y en este territorio, la escasez no es la excepción, es la norma. Aquí, cada especie ha tenido que desarrollar estrategias tan precisas y eficientes que cualquier mínimo error
puede significar el final. No hay margen para la improvisación. No hay segundas oportunidades. Todo está regido por un principio implacable: adaptarse o desaparecer. En las aguas que rodean las islas, la vida parece abundante, pero esa abundancia es engañosa. Las corrientes marinas que convergen en esta región traen nutrientes desde las profundidades, creando un ecosistema rico, pero también altamente variable. Un cambio en la temperatura del agua puede alterar completamente la disponibilidad de alimento en cuestión de días. Y cuando eso ocurre, comienza una carrera silenciosa entre depredadores que necesitan comer y presas que harán todo lo posible por no convertirse en la próxima víctima. Los leones marinos son uno de los depredadores más carismáticos de Galápagos, pero detrás de su apariencia juguetona se esconde una máquina de caza perfectamente diseñada. Son rápidos, ágiles y extremadamente inteligentes. Cazan en grupo cuando es necesario, coordinando movimientos para rodear bancos de peces. Cada individuo tiene un rol, una función dentro del grupo. No es caos, es estrategia pura, pero incluso ellos enfrentan dificultades cuando el alimento escasea. Las crías, especialmente, son las más vulnerables. Si la madre no logra encontrar suficiente comida, la consecuencia es inevitable. En contraste, los tiburones que patrullan estas aguas representan otro tipo de amenaza, una más silenciosa, más calculadora. No necesitan moverse constantemente, observan, esperan y atacan en el momento exacto. Su eficiencia es aterradora. En este mundo no hay espacio para la compasión. Cada encuentro es una cuestión de vida o muerte. Pero no todo ocurre en el océano. En tierra firme, la competencia también es feroz. Las aves carroñeras, como los halcones y otras especies oportunistas, aprovechan cualquier debilidad. Un animal herido, una cría desprotegida, cualquier señal de vulnerabilidad es detectada rápidamente. Aquí, mostrar debilidad es prácticamente una sentencia. Sin embargo, lo más impresionante de este ecosistema no es solo la brutalidad de sus interacciones, sino la precisión con la que todo está conectado. Cada especie cumple un papel específico. Si una desaparece, el impacto se siente en toda la cadena. Los depredadores controlan las poblaciones, las presas regulan los recursos, y los cambios en uno afectan directamente a los demás. Es un equilibrio dinámico, en constante ajuste, y dentro de este sistema hay especies que han desarrollado habilidades que parecen sacadas de otro mundo. Aves que pueden bucear a gran velocidad para capturar peces. Reptiles que pueden reducir su tamaño corporal en épocas de escasez para sobrevivir. Mamíferos que pueden modificar sus rutas de caza según las condiciones del entorno. Cada adaptación es una respuesta directa a la presión constante de sobrevivir. Pero hay un detalle que hace a Galápagos aún más extremo: el aislamiento. A diferencia de otros ecosistemas donde nuevas especies pueden migrar y alterar el equilibrio, aquí todo ocurre dentro de un sistema cerrado. Esto significa que los cambios son más intensos, más visibles y muchas veces irreversibles. En este escenario no existe la estabilidad permanente, todo está en movimiento, todo está evolucionando. Y solo aquellos que logran entender las reglas invisibles de este mundo pueden mantenerse en pie. Porque en Galápagos, sobrevivir no es cuestión de suerte. Es el resultado de una adaptación perfecta en un entorno que nunca deja de poner a prueba a sus habitantes. En las Islas Galápagos, no todos los depredadores persiguen, muerden o desgarran. Algunos cazan con paciencia, con precisión casi invisible, utilizando el entorno como su mayor ventaja. Aquí, el sigilo puede ser más letal que la velocidad, y la inteligencia puede superar incluso a la fuerza más brutal. En este escenario, la verdadera batalla no siempre es física.
muchas veces es mental. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta estrategia se encuentra en las aves marinas. Algunas especies han perfeccionado técnicas de caza que parecen coreografiadas, como si cada movimiento estuviera calculado con exactitud milimétrica. Desde el aire observan el océano con una concentración absoluta. Sus ojos detectan los reflejos más sutiles bajo la superficie, un pequeño destello, una sombra en movimiento, y en ese instante todo se activa. Se lanzan en picada a velocidades impresionantes, atravesando la superficie del agua como proyectiles vivientes. El margen de error es mínimo. Un cálculo incorrecto puede significar perder una oportunidad vital de alimentación. Pero lo más impactante no es solo la técnica, es la constancia. Estas aves repiten el proceso una y otra vez, gastando energía, arriesgando su integridad física, todo por una sola captura. Porque en Galápagos cada comida cuenta, cada éxito es una victoria y cada fracaso un riesgo acumulado. Mientras tanto, en las zonas rocosas, otro tipo de cazador se mueve con una lógica completamente distinta. Las serpientes de las islas no necesitan velocidad extrema. Necesitan oportunidad. Se deslizan entre grietas, se ocultan entre sombras, esperando el momento exacto. Su estrategia no es perseguir, es anticipar. Y cuando ese momento llega, el ataque es rápido, preciso, irreversible. Pero incluso entre los cazadores más eficientes hay una regla que nadie puede ignorar: el gasto de energía. Cada movimiento, cada intento de caza tiene un costo, y si ese costo no se compensa con una recompensa, el equilibrio se rompe. Por eso, muchos animales han desarrollado una eficiencia casi perfecta. No se mueven sin motivo, no atacan sin cálculo. Cada acción tiene un propósito claro. Y en este juego constante de estrategia, algunas especies han llevado la adaptación a niveles sorprendentes. Existen aves que utilizan herramientas para obtener alimento, modificando ramas o espinas para alcanzar insectos ocultos. Este comportamiento, raro en el reino animal, demuestra que en Galápagos no solo sobrevive el más fuerte, sino también el más ingenioso. En contraste, hay especies que han optado por una estrategia completamente diferente: reducir el esfuerzo al mínimo. Algunas aves, por ejemplo, roban alimento de otras en lugar de cazar por sí mismas. Observan, esperan el momento adecuado y atacan cuando otro ha hecho el trabajo difícil. Es una táctica arriesgada, pero efectiva, porque en este entorno, cualquier ventaja, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia entre vivir o desaparecer. Pero hay algo aún más profundo en todo esto: una especie de equilibrio invisible entre esfuerzo y recompensa. Los animales no solo reaccionan al entorno, lo interpretan, ajustan su comportamiento, modifican sus rutinas, aprenden de cada intento fallido. Este proceso constante de adaptación no es solo físico, es también conductual. Y mientras todo esto ocurre, el tiempo sigue avanzando. Las condiciones cambian, las reglas se transforman. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Y en ese cambio constante solo hay una certeza: aquellos que no evolucionan quedan atrás. En Galápagos, la inteligencia no es un lujo. Es una herramienta de supervivencia, y en este reino donde cada decisión tiene consecuencias, pensar antes de actuar puede ser la diferencia entre continuar o desaparecer para siempre. En las Islas Galápagos, la supervivencia no solo se define por la capacidad de cazar o escapar, sino por algo aún más determinante: la capacidad de resistir el paso del tiempo en un entorno donde cada día representa una prueba distinta. Aquí, el clima no es un simple factor, es una fuerza dominante que moldea el destino de cada especie.
El sol abrasador, las lluvias impredecibles, las corrientes marinas cambiantes. Todo conspira para poner a prueba los límites de la vida. Durante las temporadas secas, el paisaje puede transformarse en un territorio casi hostil. La vegetación se reduce, las fuentes de agua desaparecen y el alimento se vuelve escaso. En ese momento, los animales entran en una fase crítica donde cada decisión es vital. No se trata solo de encontrar comida, sino de hacerlo gastando la menor cantidad de energía posible, porque en Galápagos, gastar más de lo necesario puede ser un error fatal. Las tortugas gigantes vuelven a demostrar por qué son consideradas verdaderas supervivientes. En épocas de escasez pueden reducir su actividad al mínimo, desplazándose lentamente, conservando energía, utilizando sus reservas internas de manera estratégica. Su ritmo de vida, que para muchos parecería una desventaja, en realidad es su mayor fortaleza. Mientras otras especies luchan desesperadamente por sobrevivir, ellas resisten, esperan, se adaptan al tiempo, no luchan contra él. Pero no todas las especies tienen ese privilegio. Muchas aves y mamíferos deben enfrentar la escasez de forma activa. Esto significa recorrer mayores distancias, asumir más riesgos, exponerse a depredadores y competir de manera más agresiva. En estos períodos, la cooperación puede surgir como una estrategia inesperada. Algunos animales forman grupos no solo para cazar, sino para aumentar sus probabilidades de encontrar alimento. Es una dinámica compleja, donde la línea entre competencia y colaboración puede cambiar en cuestión de momentos. En el océano, las condiciones también se vuelven impredecibles. Las corrientes frías que normalmente traen nutrientes pueden debilitarse, afectando toda la cadena alimenticia. Los peces disminuyen y con ellos las oportunidades para depredadores como los leones marinos y las aves marinas. En estos momentos se pone en evidencia quién está realmente preparado para adaptarse y quién no. Algunas especies responden migrando dentro del propio archipiélago, buscando zonas donde las condiciones sean más favorables. Otras simplemente no logran adaptarse a tiempo. Y es aquí donde se revela una de las verdades más duras de Galápagos. No todos sobreviven. La naturaleza no hace excepciones. No hay segundas oportunidades. Sin embargo, incluso en medio de esta dureza, hay procesos que parecen casi milagrosos. Algunas especies pueden modificar su comportamiento alimenticio, cambiando su dieta según lo que esté disponible. Otras ajustan sus ciclos reproductivos, evitando tener crías en momentos donde las probabilidades de supervivencia son bajas. Todo está conectado. Todo está calculado por la presión constante del entorno. Pero hay un fenómeno que supera incluso la dureza de las estaciones secas, los eventos climáticos extremos. Cuando ocurre un fenómeno como el Niño, el impacto es inmediato y devastador. Las temperaturas del agua aumentan, las algas desaparecen y con ellas la base de alimentación de muchas especies. Las iguanas marinas, por ejemplo, pueden llegar a reducir el tamaño de su cuerpo para sobrevivir, absorbiendo sus propios tejidos como mecanismo de emergencia. Es una adaptación tan extrema que parece imposible, pero en Galápagos lo imposible es simplemente lo necesario para continuar. Y en medio de todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente ser fuerte en un lugar como este? No es el que domina momentáneamente, sino el que logra mantenerse, el que resiste, el que se ajusta sin romperse. Porque en Galápagos el tiempo no perdona, pero recompensa a aquellos que saben jugar con sus reglas invisibles. En las Islas Galápagos, la vida no se detiene. Evoluciona constantemente, empujada por una presión invisible que obliga a cada especie a transformarse o desaparecer. Aquí, el concepto de estabilidad es una ilusión.
Nada permanece igual por mucho tiempo, y los animales que habitan este territorio lo saben. Aunque no lo comprendan de forma consciente, lo viven en cada instinto, en cada decisión. Uno de los aspectos más impactantes de este ecosistema es cómo algunas especies han desarrollado adaptaciones que no solo les permiten sobrevivir, sino redefinir completamente su lugar en el mundo. Las iguanas marinas, por ejemplo, no nacieron siendo expertas nadadoras. En algún momento de la historia, sus ancestros eran reptiles terrestres comunes, pero la falta de alimento en tierra las empujó hacia el océano, obligándolas a enfrentar un entorno completamente nuevo. Generación tras generación, aquellas que lograron tolerar mejor el agua fría, las corrientes y la búsqueda de alimento bajo el mar, fueron las que sobrevivieron. Hoy, su existencia es una prueba viviente de que la presión puede moldear incluso lo impensable, pero no todos los cambios son visibles a simple vista. Algunos ocurren en silencio, en la forma en que los animales se comportan, en cómo interactúan entre sí, en cómo perciben su entorno. Las aves que han aprendido a usar herramientas, los depredadores que ajustan sus estrategias según la disponibilidad de presas, los animales que modifican sus rutas de desplazamiento, todo forma parte de un proceso continuo de ajuste. Y sin embargo, hay algo que hace a Galápagos aún más extraordinario, y al mismo tiempo más vulnerable. Durante miles de años, este ecosistema evolucionó en aislamiento, sin influencias externas significativas. Eso permitió que las especies se especializaran al máximo. Pero esa especialización, que durante tanto tiempo fue una ventaja, hoy puede convertirse en un riesgo, porque cuando un sistema es tan preciso, tan afinado, cualquier alteración externa puede desestabilizarlo por completo. En este punto, la historia de Galápagos deja de ser solo un relato de supervivencia natural y se convierte en una advertencia silenciosa, porque aunque este mundo parece intacto, puro, ajeno a todo, no está aislado de los cambios globales. Y los animales, que durante miles de años enfrentaron desafíos naturales, ahora se ven obligados a adaptarse a amenazas completamente nuevas. Algunas especies introducidas por el ser humano han alterado el equilibrio de las islas. Animales que no pertenecen a este ecosistema compiten por alimento, depredan especies nativas o destruyen hábitats. Y lo más preocupante es que los animales de Galápagos no están preparados para enfrentarlos. No evolucionaron con esas amenazas. No desarrollaron mecanismos de defensa. Esto crea un desequilibrio profundo, donde especies que antes no tenían enemigos naturales ahora se encuentran en desventaja. Y en un sistema tan delicado, ese cambio puede ser devastador. Pero no todo está perdido. La naturaleza tiene una capacidad impresionante de resistencia, siempre y cuando se le dé la oportunidad. Algunas especies comienzan a mostrar señales de adaptación incluso frente a estos nuevos desafíos. Cambian sus hábitos, ajustan sus comportamientos, buscan nuevas formas de sobrevivir. Aún así, la pregunta sigue presente. ¿Hasta qué punto pueden adaptarse? Al final, lo que ocurre en Galápagos no es solo una historia de animales. Es un reflejo de la vida misma. Un recordatorio de que todo cambia, de que nada es permanente y de que la verdadera fuerza está en la capacidad de adaptarse. Este lugar, tan aislado y aparentemente lejano, guarda una de las verdades más importantes del mundo natural. Solo aquellos que evolucionan permanecen. Si este viaje te hizo ver la naturaleza con otros ojos, suscríbete ahora, dale like y forma parte de quienes buscan entender la vida en su forma más real y poderosa.